Conversamos con líderes que toman decisiones en empresas clave del país. Descubrimos cómo piensan, cómo lideran y cómo enfrentan los desafíos del crecimiento y la innovación. Esto es Medcast, el detrás de escena del liderazgo empresarial. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Medcast. El año pasado, el Perú tuvo un crecimiento muy importante en el sector automotriz. Según cifras oficiales, creció más del 25% respecto al 2024. Hoy tenemos a un gran invitado, no solamente un amigo cercano, sino además un líder del sector. Él es español de nacimiento, ha vivido en el Perú en 3 oportunidades y es actualmente el Managing Director de Astara para Perú, Argentina y Colombia. Astara tiene la distribución exclusiva en el país de Kia, Peugeot, Mitsubishi, Fuso y Chery. Y hace pocos días nos contaron que Nissan también forma parte de esta gran familia. Empezamos. Hoy está con nosotros Jorge González. Jorge, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Pablo. Buenos días. Gracias por estar acá. Estamos muy contentos de poder conversar contigo el día de hoy. Gracias a vosotros. Jorge, empecemos por tus inicios. Me he enterado por ahí que eres abogado de profesión, pero que tienes más de 25 años de experiencia ya en el sector automotriz. Cuéntanos un poco cómo fue este inicio en tu vida académica, profesional, cómo decidiste estudiar Derecho y por qué terminaste en este mundo tan apasionado que es el sector automotriz. Bueno, yo creo que como muchos jóvenes no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Acabé estudiando la carrera de Derecho por casualidad. Desde casi la primera semana tenía bien claro que eran bajas las probabilidades de que acabase siendo abogado. Pero en mi casa mis padres me dijeron que la decisión había sido mía, que tenía que acabar la carrera sí o sí, que ya luego yo decidiese qué quería hacer con mi vida laboral. Y en mi tercer año, en España son 5 años la carrera de Derecho, en mi tercer año empecé a hacer prácticas ya en lo que hoy es día es Astara, por lo cual es la única compañía que conozco, llevo más de 26 años trabajando en Astara y en la industria automotriz, que es lo que me gusta y es a lo que me he dedicado toda mi vida. Increíble. Me imagino que has estado en varias áreas para poder llegar a dirigir la operación. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Pues, en las he tenido la suerte de haber pasado por todas las áreas que hoy día tiene una empresa que se dedica a la distribución de vehículos. He tenido la suerte de trabajar en 5 países distintos y soy pues el ejemplo de esa persona que empieza como practicante y acaba siendo gerente de la compañía, como te digo, Pablo, habiendo pasado por todas las áreas que tiene una empresa de distribución. O sea, tanto en finanzas como en repuestos, postventa, áreas comerciales, marketing, planificación, etc. ¿Y cuál fue la más retadora? ¿Cuál te costó un poco más según tu perfil? Como te imaginarás, habiendo estudiado Derecho, los números no es que sean muy fuerte. Entonces, el área de finanzas fue un área compleja, donde tuve que aprender mucho y también formarme mucho. Y el área de postventa, al final, vender un auto siempre es gratificante, tener que atenderlo cuando falla no es lo más gratificante que hay. Entonces, me imagino, porque claro, en tu sector no solamente está la venta del vehículo, sino también todo lo que viene después. Es tan o más importante, creo que al cerrar una venta como esa, ¿no? Claro, al final tú tienes que pensar que la compra de un vehículo suele ser la segunda inversión más grande dentro de una economía doméstica, después de la vivienda, pero que los vehículos son máquinas. Las máquinas fallan. Entonces, el poder atender a un cliente cuando viene con una falla en su producto y atenderlo bien y darle una buena experiencia de postventa, pues es clave para que ese cliente acabe recomendando tu marca o comprándose él mismo un nuevo producto, ¿no? Un nuevo modelo de la marca. Ahora, desde que te conocí, siempre me ha llamado la atención esa experiencia que has tenido en el Perú en 3 momentos diferentes. Cuéntanos un poco cómo han sido estos 3 grandes momentos en Astara, en el Perú, y cómo tú sientes que ha cambiado el país en estas 3 experiencias. ¿Qué hacías en cada uno de ellas? ¿Y cómo ves que este país ha cambiado? ¿Personal o profesional? Profesional y personal. Puedes empezar por el que quieras. Yo llego a Perú en agosto del 2003, con 28 años, soltero y sin hijos. Ajá.
y con un mercado pues, que era un mercado muy pequeño, se vendían cerca de las 10.000 unidades, donde todavía estaba permitida la importación de vehículos usados. Por ende, la venta de usados era mucho más grande que la venta de nuevos importados, y donde recién empezaban a llegar marcas de no origen japonés, no origen europeo, marcas de origen coreano, y donde el negocio, al ser tan pequeño, era un negocio muy vertical, donde tú eras importador y concesionario. ¿Cuál era tu posición en ese momento, del 2003? Era el country manager. Country manager también de Perú. De Perú. En aquel entonces hasta solo distribuía Kia. Ok. Yo estoy en Perú hasta el 2006. Ahí empezamos a diversificar nuestro portafolio de marcas. Nosotros somos un grupo no monomarcas, somos un grupo que distribuimos muchas marcas, hoy día más de 40 marcas a nivel mundial. Y ahí, pues en el 2005 tomamos la representación del grupo Fiat. Yo me voy del Perú en el 2007 a Argentina, vuelvo en el 2014. En aquel entonces ya hasta la distribuía en Perú Kia, Fiat, Mitsubishi. Empezábamos con la distribución de Peugeot, Fuso. O sea, ya de haber sido una empresa monomarca nos convertimos en una empresa multimarca, y el mercado, evidentemente, a partir del 2007, que es cuando se prohíbe la importación de vehículos, especialmente los céticos usados, pues hace un boom, empieza a crecer, y nosotros pues fuimos acompañando al mercado en esos años de bonanza y de crecimiento. ¿Y cómo viste al Perú? ¿Cómo has visto al Perú en estos años? 2003, han pasado más de 20 años. Luego vuelvo en el 2017, vuelvo el 2014 hasta el 17 y vuelvo en el 2020. Yeah. Pandemia. Evidentemente, en pandemia. Época de pandemia. Justo en pandemia. Evidentemente, el Perú en estos 20 y tantos años ha cambiado una barbaridad. Todavía con muchas deudas pendientes, pero sí que con muchos logros hechos. El país se ha desarrollado y ha tenido la coyuntura o la suerte de que, independiente de la situación política, parece ser que el Perú tiene como un plan distinto en términos macroeconómicos. Y si bien es cierto, la pandemia fue un bache, y si bien es cierto, debemos crecer todavía a una velocidad mayor de la que hacemos, si nos comparamos o si comparamos al Perú con los países de la región, vemos que está en una situación macroeconómica muy sólida y muy estable. Y eso es el cambio que yo he evidenciado en estos 20 y tantos años. O sea, un país que se ha ido desarrollando muchísimo, y un mercado que sí que ha estado más o menos estable, pero como tú bien dices, donde hemos tenido un año 2025 que ha sido récord, y donde las perspectivas para este año 2026 es de que el mercado siga creciendo. Interesante. Y además tú compartes una responsabilidad importante con otros dos países, con Argentina y con Colombia. Es decir, tienes a tu cargo 3 países. ¿Cómo haces, Jorge, tú para poder inculcar el ADN de la compañía en 3 mercados tan diferentes? ¿Cómo trabajas el tema del management con tu equipo en cada una de estas sedes? ¿Cuáles son tus prioridades? Bueno, el tema del management viene no prefijado, pero viene estructurado ya desde España, que es donde está nuestra sede. Nosotros distribuimos en 19 países, en 6 distintos hubs, y yo te diría que el perfil de los managing directors es muy parecido de un hub a otro. Si ese perfil es parecido, como te imaginarás, el perfil de los country managers, que son las personas que ven las operaciones en cada país, también es muy parecido. Y en este caso, lo que yo intento hacer, intento transmitir mi forma de trabajar a mis equipos directos para que ellos se lo transmitan a sus equipos. Evidentemente, cada persona somos distintos y son perfiles distintos, pero si intentas que en la mayoría del foco que tú crees que es importante que tenga la compañía se pueda transmitir desde las cabezas hasta abajo. Arriba, claro. ¿Y el consumidor cómo ha ido comportándose en estos últimos años? Hablemos de repente un poco más del caso peruano. Tú hablabas que la segunda compra más importante para una casa familiar, digamos, para una familia, es el vehículo, ¿no? ¿Cómo se instruye el consumidor peruano para tomar la decisión de comprarse cuál o cuál vehículo? Bueno, yo te diría que el consumidor peruano es muy irracional, como lo es la venta de autos. ¿Vale? Donde a veces por $100 decides si te compras un vehículo A o B, cuando te estás gastando un promedio de 14, 15.000 o incluso más. Cuando la influencia de la mujer, en el caso de una familia, es muy importante, son ellas las que definen casi siempre, a pesar de que los hombres nos creemos que sabemos mucho de autos, al final en una familia la mujer tiene un peso muy importante a la hora de decidir qué vehículo familiar hay que comprar.
A mí lo que me gusta del mercado peruano, y creo que eso es una particularidad, es que al ser un mercado tan atomizado con tantas marcas de orígenes distintos, el consumidor hoy día se ha quitado ese predilecto de no, yo no compro vehículos de fabricación Y o X, sino que al final lo que busca es un producto que se adecue a sus posibilidades de mercado, sus posibilidades económicas, perdón, y que se adecue a lo que ellos están buscando en ese momento, si más seguridad, si más confort o lo que fuere. Entonces es muy abierto, o sea, es un mercado al ser súper abierto donde tú no tienes restricciones en la importación de vehículos y al tener tanta oferta, pues al final tienes consumidores de todo tipo. De todo tipo, interesante. Y hablemos un poco ahora de esta nueva apuesta que existe por la sostenibilidad y cómo buscar una plataforma un poco más sostenible respecto a la movilidad. ¿Hacia dónde crees, Jorge, que va la región en ese sentido? ¿Cómo está la industria respecto a avanzar hacia la movilidad más sostenible? Pues mira, una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que podemos hacer. Correcto. Yo creo que en ese tema de la sostenibilidad el camino lo han marcado mucho las regulaciones políticas, sobre todo en Europa, y eso ha obligado a que los fabricantes se hayan ido adecuando a una velocidad que a lo mejor no era la que deberían haberlo hecho, porque ha requerido de muchas inversiones para adecuarse a normativas que luego estamos viendo que no van a entrar en vigor, ni que esa aceleración o esa determinación de cuál va a ser la tecnología del futuro que va a predominar la tengamos hoy día claro. Entonces, dependiendo a quién le preguntes, unos te dirán haya que irse al mercado full eléctrico porque es la única forma de que tengamos un vehículo sostenible, y otros que te defienden que hoy día los vehículos de combustión contaminan poco versus antes y que al final tú tienes que darle al consumidor un producto más asequible. Yo creo que es un mix de todo. O sea, yo creo que nunca vamos a podernos ir a una postura de todo tiene que ser eléctrico o todo tiene que ser de combustión, convivirán todas las tecnologías posibles y las que lleguen, y lo que tienen que hacer los políticos es regular en función de las posibilidades, porque por mucho que, por ejemplo, el Perú, que queramos acelerar la introducción de vehículos de nuevas energías, el país a día de hoy no está preparado, porque para tú poder tener un vehículo 100% eléctrico tienes que tener infraestructura de carga. Es lo que te iba a preguntar. ¿El Perú cómo está dentro de la región? Pues, hay un potencial, digamos, todavía, mira, ¿no? Pues dando pasos agigantados, escuchamos que creció un 50% la venta de vehículos de nuevas energías, pero si tú haces un poquito de profundidad en esas cifras, ves que prácticamente todo lo que se ha vendido en ese crecimiento son vehículos híbridos, lo cual todavía utilizan un motor de combustión, mezclado con un motor eléctrico, y que la penetración o la venta de vehículos 100% eléctricos sigue siendo muy baja. Y siendo muy baja por dos principales motivos. Uno, porque tú no tienes, todavía esa tecnología es cara y tú no tienes las ayudas que puedes tener en otros países como en Colombia en términos impositivos. Y dos, porque no tienes lugares donde cargarlo. Entonces, si no tienes un lugar donde ir a cargar ese vehículo que no sea en tu casa o en tu trabajo, pues la apuesta para el consumidor es muy arriesgada. Claro. Entonces, eso ha hecho que al final sí se vendan más vehículos de nuevas energías, como le llamamos, pero principalmente son vehículos híbridos, que lo que es un motor o una batería apoyada en un motor de combustión. Claro. Ahora, el Perú es interesante, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el Perú es un país minero, el Perú es un país agroexportador, el Perú, si bien todavía le falta en temas de descentralización, tiene un motor económico, empresarial importante. ¿Cómo hasta ahora ve esta distribución de venta de vehículos un poco en estos diferentes sectores? ¿Cuáles regiones son más fuertes? Si bien obviamente todo se concentra un poco más en Lima, pero es muy interesante cómo de repente la minería ayuda a que el sector... Pero al final, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que esas compras se realizan en Lima. Claro. O sea, lamentablemente el mercado está muy centralizado en Lima y las provincias pesan muy poco. Y eso es algo que entre todos, nosotros dentro de la industria y evidentemente labor del gobierno y de las empresas, es el descentralizar más al Perú y que no sea Lima todo lo que pasa en Perú. Porque eso, al final, lo que tú estás quitándole es la capacidad de enriquecer más a las distintas regiones con más negocio, con más desarrollo, etcétera, etcétera. Y yo, que tengo la suerte de ver otros países, pues eso no lo notas en Colombia ni tampoco en Argentina. Son países mucho más descentralizados, donde tú tienes además socios de negocios muy importantes en distintas ciudades, no solamente en Bogotá, en Buenos Aires, y es algo que entre todos deberíamos pelear por basarse eso en Perú. ¿Y qué dicen de nosotros afuera?
¿Qué dice Casa Matriz? ¿Cómo ven al Perú? Los partners regionales de repente. Mira, para Astada el Perú es un país muy importante. De los 19 que estamos, siempre suele estar entre el top 3, top 4, y este año hemos sido el país más importante de Astada a nivel mundial, a pesar de que es un mercado pequeño comparado con mercados como el de Suiza, Bélgica, España, etc. Para nuestros fabricantes nos ven como un socio estratégico. En el caso de Kia, que es nuestra marca de bandera, con la cual más productos, más vehículos vendemos por parte de Astada, somos el tercer país más importante de toda la región, por detrás de Colombia y Ecuador. En el caso de Fuso somos su segundo país más importante. En el caso de Mitsubishi somos su segundo país más importante. Es decir, para todas las marcas que representamos, el Perú pesa de una forma significativa en sus ventas regionales. Evidentemente, sus ventas mundiales se diluye más, pero sus ventas regionales sí. Entonces nos ven como un país muy atractivo para ellos, porque al final, cuando estoy hablando que para Kia es un monstruo a nivel mundial, el tercer fabricante con Hyundai, tú eres el tercer país más importante de la región, claro, significa la importancia que tienes. Sí, qué bueno saberlo. Bueno, Jorge, ya como cierre, te propongo hacer un pequeño ping-pong. Te voy a hacer 8 preguntitas muy cortas. Espero que no sean complicadas. No son nada complicadas, espero te gusten. Y me contestas rápido también y muy corto. Así que vamos con la primera. Jorge, un libro. Mira, un libro que leo, intento leer una vez al año. Ajá. Y ya van muchos años, y que se lo intento regalar siempre a mis equipos directos, es El arte de la guerra. ¿Tipo de música preferida? Pues amigos míos, que posiblemente vean este podcast ser de Irán, porque me dicen que soy un inculto musical, me gusta todo tipo de música. O sea, te puedo escuchar desde un buen jazz hasta un buen reggaetón. O sea, no tengo ningún tipo de prejuicio, no toco ningún instrumento y me gusta todo tipo de música. O sea, muy bien, está bien. ¿Qué hobbies tienes? Soy muy deportista, he hecho muchísimo deporte en mi vida, sigo haciéndolo, pero hubo una época donde hacía muchas o dedicaba muchas horas a hacer deporte. Entonces me gusta mucho cualquier tipo de deporte, me gusta mucho la música y me gusta sobre todo estar con mi familia. ¿Plato de comida favorito? ¿Peruano o español? En general, tú tienes que elegir. Bueno, soy un fanático de la comida peruana, también de la comida española. Si tuviese que elegir uno en estos momentos, un lomo saltado. Ajá. ¿Un país? ¿No pueden ser dos? No, bueno, es una la pregunta, pero... No, pero cerramos con uno, España. España, muy bien. Un hábito para ti no negociable. Hacer deporte todos los días. El Perú. El Perú, para ti, ¿qué es el Perú? El Perú es una gran parte de mi vida. Llevo aquí profesionalmente más años que en ningún otro país. Tengo de 3 hijos, 2 que son peruanos. Ajá. Y me queda vivir o no, que a día de hoy no lo sé, siempre tendrá un espacio muy importante en mi corazón. Excelente, Jorge. Muchas gracias por tu visita. Tenemos acá un detallito para ti. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Hemos estado felices de tenerte en Medcast. Igualmente. Bueno, todos los éxitos que se repita. 2026, claro que sí. Bueno, hemos llegado a la parte final. Ya nos encontramos pronto en una siguiente edición de Medcast. Así que un abrazo para todos. Conversamos con líderes que toman decisiones en empresas clave del país. Descubrimos cómo piensan, cómo lideran y cómo enfrentan los desafíos del crecimiento y la innovación. Esto es Medcast, el detrás de escena del liderazgo empresarial.